1, 2, 3, 4. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque
Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Así decía esta hermosa alabanza que escuchábamos en la interpretación de nuestra hermana Gladys Muñoz. Que el Señor bendiga a nuestra hermana y que el Señor bendiga esta hermosa alabanza que hemos escuchado, con la cual le estamos dando la bienvenida a ustedes a nuestro programa Shalom, el devocional de la mañana. Esperando en el Señor que este devocional sea de mucha bendición para usted, de mucha bendición para su familia y para todos aquellos que puedan compartir, ¿cierto?, la transmisión a esta hora. Bueno, queremos saludar a quienes ya están conectados hasta ahora, ¿cierto?, en nuestro programa en vivo que tenemos a esta hora a través de Facebook, programa que se transmite a través de la página oficial, ¿cierto?, de nuestro Ministerio Cristiano Adgea, Amor de Jesús en Acción, página que le invitamos a ustedes a también buscarnos, ¿cierto?, poder buscarnos ahí en Facebook para que usted pueda darle me gusta y seguir esta página y de esta forma también podamos compartir con ustedes muchas de nuestras bendiciones. Nuestras casas de Jesús, nuestra visión como ministerio, el trabajo ministerial, nuestra escuela bíblica, nuestros cultos online, como así también nuestro programa Shalom, el devocional de la mañana. Así que damos gracias al Señor por esto, bendecimos al Señor, ¿cierto?, su nombre, porque Él nos ha permitido poder estar a través de este medio. Ya son más de 3 años, hermanos, más de 3 años que llevamos con este programa Shalom, y la verdad es que estamos muy, muy contentos, muy bendecidos con el Señor, porque sabemos que hemos sido también de bendición para muchos otros. Así que le invitamos ahí entonces que nos busque en Facebook y pueda seguirnos a través de nuestra página para que también pueda estar al día, ¿cierto?, los horarios de nuestros cultos, de las transmisiones de nuestros cultos, mientras no se pueda, ¿cierto?, no podamos reunirnos nuevamente en nuestra iglesia, en nuestro templo. Bueno, hoy día vamos a seguir hablando de la palabra del Señor y vamos a seguir hablando de este tema que es la fe. Y hoy día vamos a tomar, ¿cierto? Vamos a seguir acá en Hebreos capítulo 11, pero hoy desde el versículo 6 en adelante. Amén. Desde el versículo 6 en adelante, que dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si usted no tiene fe, no agrada a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe, esa es la base de todo, y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Y aquí se cumple, ¿cierto?, lo que dice la palabra del Señor, que primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Fue pues por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Y nos vamos a tomar de estos 2 versículos en el día de hoy, el 6 y el 7, para que usted pueda compartir con nosotros. Le invitamos a que comparta también este programa con sus amigos, con su familia, con aquellos, ¿cierto?, que puedan recibir, ¿cierto?, una palabra del Señor a través de este devocional. Un consejo, ¿cierto?, con respecto a lo que es la fe, el tema que estamos hablando hoy en día. Amén. Bueno, nos vamos entonces les voy a invitar a escuchar una nueva alabanza a esta hora de la mañana, para que podamos, ¿cierto?, seguir gozándonos en el Señor con estas alabanzas maravillosas. Y ahora vamos a ir con una hermosa alabanza, ¿cierto?, con harto ánimo, con harto entusiasmo, una alabanza de harto gozo, ¿cierto? Contigo Jesús se fueron las penas, contigo Jesús se fue mi amargura, contigo Jesús se fue todo aquel viejo hombre, ¿cierto?, que anteriormente era una vida llena de amargura, de tristeza, de problemas. Hoy día con Cristo Jesús somos más que vencedores y estamos felices, contentos con Él y vivimos en esa alegría, la alegría de la fe. Amén. Así que le invito a escuchar esta hermosa alabanza. Contigo, Jesús, se fue todo mi dolor, tu amor atrapó mi corazón, se fueron todas mis tristezas. Contigo, Jesús, la vida a mí me cambió, tu luz se inyectó en mi corazón.
preparo un baile de alegría. Cambiaste en danza mis malos días. Tu compañía es medicina, es buen remedio para mis huesos. Preparo un baile de alegría. Levanto un grito, Jesús bendito. Contigo, Jesús, se fue todo mi dolor. Tu amor atrapó mi corazón. Se fueron todas mis tristezas. Contigo, Jesús, la vida a mí me cambió. Tu luz se inyectó en mi corazón. Fuera de ti nada me interesa. Contigo, Jesús, se fue todo mi dolor. Tu amor atrapó mi corazón. Se fueron todas mis tristezas. Contigo, Jesús, la vida a mí me cambió. Tu luz se inyectó en mi corazón. Fuera de ti nada me interesa. Contigo, Jesús, se fueron mis tristezas. Contigo, Jesús, se fueron mis tristezas. Tu compañía es medicina, es buen remedio para mis huesos. Preparo un baile de alegría. Levanto un grito, Jesús bendito. Contigo, Jesús, se fue todo mi dolor. Tu amor atrapó mi corazón. Se fueron todas mis tristezas. Contigo, Jesús, la vida a mí me cambió. Tu luz se inyectó en mi corazón. Fuera de ti nada me interesa. Contigo, Jesús, se fueron mis tristezas. 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 Más de lo que imaginé, tu amor me cambió la vida. Más de lo que imaginé. Amén. Ahí estaba esta hermosa alabanza con harto gozo, con harto movimiento. Ahí bien movida esta alabanza. Una alabanza de gozo, como les decía al principio. Contigo, Jesús, se fueron todas mis penas, se fueron todas mis tristezas, se fue todo mi dolor. Amén. Y este es un maravilloso testimonio que el Señor, ¿cierto?, nos entrega a través de esta alabanza, como así también a través de cada una de nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a ir entonces de lleno a lo que es el devocional del día de hoy. Hebreos capítulo 11, desde el versículo 6 en adelante. El Señor nos dé gracia, que el Señor, ¿cierto?, nos ayude y que a través del Espíritu Santo podamos nosotros hoy día entregar este hermoso mensaje, esta palabra, esta enseñanza para su vida. Dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. Entonces, uno de los principios de la fe, ¿cierto? Y el principio mayor, ¿cierto?, por decirlo de alguna forma, el principio mayor, ¿cierto?, el más importante de todo esto es creer que Dios existe. Amén. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe. Amén. Ahora, decir que Dios existe no solamente tiene que ver con saber que hay un Dios que está en el cielo, que es el Padre del Hijo, ¿cierto?, sino que más bien creer en Él es poner nuestra confianza, ¿cierto?, nuestra esperanza, es entender, comprender y tener la convicción de que Él es nuestro Padre. Por lo tanto, somos dependientes de Dios. Hombre y mujer dependientes de Dios.
es creer, ¿cierto?, que toda mi vida está puesta en sus manos. Es creer que en Él, ¿cierto?, a través de Cristo Jesús, ¿cierto?, en Él tenemos nosotros esta hermosa promesa de la salvación, de la vida eterna. Amén. Hay muchas cosas en las cuales, ¿cierto?, nosotros demostramos creer en Dios. Entonces, el principio básico de la fe, en primer lugar, es creer que Dios existe. No es solamente decir Dios existe, no es solamente tener la claridad que sí existe Dios. Cuando yo entiendo que algo existe, ¿cierto?, para mí es algo que yo lo puedo palpar, algo que yo lo puedo sentir, algo que yo lo puedo ver, algo que yo puedo disfrutar, algo que yo puedo, ¿cierto? A ver, por ejemplo, para que usted me pueda entender, yo tengo este lápiz aquí, ¿cierto? Yo veo que el lápiz está acá, ¿cierto? Yo veo que el lápiz está acá, yo sé que el lápiz está acá y lo puedo tomar, por lo tanto creo fielmente que aquí está el lápiz. Nadie me puede decir que el lápiz no está aquí porque yo lo tengo en mi mano, el lápiz lo veo con mis ojos, ¿cierto? Lo puedo sentir, lo puedo tocar. Por lo tanto, nadie me puede negar que el lápiz está aquí y que yo lo tengo en mis manos. Amén. Ahora, la fe es la convicción de lo que nos espera, ¿cierto? Es lo que no vemos. Amén. Recuerda lo que decía el capítulo 11, versículo 1, dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Amén. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Nosotros humanamente vemos muchas cosas. Como yo le daba el ejemplo del lápiz, yo veo y está aquí. Es la evidencia, aquí está la evidencia. Amén. Ahora, a Dios no lo podemos ver. A Dios no lo podemos tocar, a Dios no lo conocemos, ¿cierto? Pero sí a Dios lo sentimos, a Dios lo conocemos a través de lo que Él hace en nuestras vidas, a través de su palabra. Todo lo que dice la palabra es referente a Dios, por lo tanto nosotros si creemos en su palabra, si creemos en Dios, creemos en su palabra. Amén. Entonces todo lo referente a Dios, amados míos, yo debo entender, debo tener convicción, amén, debo tener la claridad y debo entender que yo debo tener una convicción, debo creer por sobre todas las cosas, amén. No significa que por el hecho de no verlo, porque nosotros humanamente creemos las cosas que vemos, pero las cosas que no vemos como que no creemos, amén. Obviamente, y es muy lógico, pero a Dios posiblemente no lo vemos con nuestros ojos, pero sí lo podemos ver con nuestra vista espiritual, en el sentido de la obra que Él hace en cada uno de nosotros. Cómo Dios se muestra al mundo a través de cada uno de nosotros. Así como Dios vino y se mostró a través de su Hijo Jesucristo en amor, en misericordia, en perdón, en oportunidad. Bueno, hoy día Dios también se manifiesta a través de nosotros de la misma forma. Hoy día Dios, ¿cierto?, muestra a través de nosotros su obra, cómo Él ha cambiado nuestras vidas, cómo Él ha ido transformando nuestras vidas, cómo Él nos ayuda, cómo Él nos bendice, cómo Él nos sostiene, cómo Él se preocupa de nosotros, porque Él es nuestro Padre. Amén. Entonces, el principio de la fe es creer que Dios existe. Y no creer, esporádicamente que Dios existe. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo en Dios solamente cuando tengo problemas, que yo creo en Dios solamente cuando tengo dificultades, que yo creo en Dios solamente cuando lo necesito. No es así. Yo debo creer en Dios en todo tiempo. Debo creer en Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda situación, en todo momento de mi vida yo debo creer en Dios. No solo cuando lo necesito, porque hay gente que cuando ya no necesita a Dios, cuando siente que ya su problema pasó, que ya su enfermedad salió, que ya pasó el temor, el miedo, ¿cierto?, que sentía por cualquier situación, ahí dejan de creer en Dios. Siguen diciendo que creen en Dios, ¿cierto?, pero dejan de creer en Dios. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo. O sea, la gente que cree siempre va a estar orando, hablando con Dios, teniendo comunicación con Él, ¿cierto? No va a perder la comunicación con Dios, a pesar de la situación, a pesar de la circunstancia, no va a perder la comunicación con Dios, no va a perder esa relación.
Amén. Entonces hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero cree en Dios solamente en los problemas de dificultad, cuando necesita a Dios. Pero cuando ya no lo necesita, lo sacan de su vida. Eso no es creer en Dios. Creer en Dios es constancia, es creer constantemente en Él. Todos los días de mi vida, en cada momento, en cada situación, cada minuto, cada año que pasa en mi vida, yo debo creer en Dios. Debe ser una convicción que hay en mi vida. Amén. Por lo tanto, una de las cosas importantes de la fe, ¿cierto?, es creer que Dios existe. Hay gente que sabe que Dios existe, pero lo traen, ¿cierto?, a su vida cuando solamente tienen problemas. Cuando no tienen problemas, no lo tienen en su vida. Hay mucha gente que hoy día pasa, ¿cierto?, y tiene un pasar en su vida. Tiene trabajo, tiene bienestar económico, tiene muchas cosas, bienestar de salud, y sienten y dicen, yo la verdad las cosas que yo no necesito creer en Dios para estar bien, porque yo tengo todo lo que necesito, tengo trabajo, tengo vida, tengo salud. Entonces no, la gente, y esto es un tema que la gente habla, incluso los psicólogos, los psiquiatras dicen que nosotros los que hemos creído en Dios somos personas que buscamos algo en que creer para poder sentirnos mejor, que buscamos en algo en que creer para poder, ¿cierto?, tener una esperanza. Eso yo comparto plenamente con los psicólogos cuando la gente no busca a Dios y busca otras cosas. Cuando la gente busca las cartas, cuando la gente busca verse la suerte, cuando la gente busca hacer un montón de machitún que se hacen, porque hay mucha gente que dice, la brujería, que la brujería lo relacionan con cosas terribles, malas, pero sabe que muchas veces hay gente que hace brujería en su casa y no se da ni cuenta. Cuando usted es una persona supersticiosa y hace cosas para, no sé, pone algo en la puerta de su casa para que lo proteja, pone en las esquinas de su casa unas crucecitas hechas de palito, envueltas en hilo rojo, y las pone en cada rincón de su casa porque siente que eso lo cubre. Hermano, usted ahí no está creyendo en Dios. Amigo, vecino, familia, usted ahí no está creyendo en Dios. Y más encima mezclan todas las cosas, porque dicen, no, y mi Diosito me cubre con estas cosas. No, mentira, Dios no nos cubre con esas cosas. Dios nos cubre Él y no necesita cosas como esas. Por lo tanto, entramos a muchas veces a mezclar las cosas, pero creer en Dios, amados míos, es creer que Él existe, ¿cierto?, en todo momento. Y no solo en todo momento, sino que está en todo lugar. Que también, ¿cierto?, Él nos ve en cada momento. No nos podemos esconder, y aunque nos fuéramos a las profundidades del océano, no nos vamos a esconder de los ojos de Dios. Amén. Dios está en todo lugar, Dios está en todas partes, Dios está en todo tiempo. Es omnipresente, omnisciente. Por lo tanto, amados míos, Dios es poderoso. Nosotros en el discipulado con nuestros hermanos pudimos ver esto. Yo creo que uno de estos días vamos a empezar a tomar todos los temas del discipulado para exponerlos también acá en nuestro programa Shalom, para ir compartiéndolos también con la gente. Quizás no lo vamos a hacer tan específico como lo hacemos en el discipulado, pero vamos a ir tomando algunos de estos temitas porque son muy importantes que usted lo sepa. Amén. Pero querido amigo, creer en Dios, hay mucha gente que dice creer en Dios, pero a la final sus hechos dicen lo contrario. Creer en Dios también tiene que ver, ¿cierto?, y estamos hablando de la fe. El principio de la fe es creer en Dios y creer que Él existe. Ese es el principio de la fe. Amén. Como dice el versículo 6, lo voy a volver a repetir. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Amén. Que Él existe. Y además, mire lo que dice. Además, ¿cierto? Que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y aquí es un poquito, ¿cierto?, lo que yo le estoy hablando. Hay mucha gente que busca a Dios solamente cuando lo necesita, pero no busca a Dios con sinceridad. Eso no es buscar a Dios con sinceridad. ¿Por qué? Porque somos desleales, porque buscamos a Dios solamente cuando lo necesitamos. Creemos en Dios, porque creer en Dios, ¿cierto?, es buscar a Dios.
es servir a Dios, es adorar a Dios, es querer aprender de Él a través de su palabra, es querer, ¿cierto?, tratar de impregnarse de Dios. No estoy hablando de querer saberlo todo, tener que saberlo todo como una obligación. Es imposible. Hasta el día de hoy yo creo que nadie, ningún ser humano sabe todo con respecto a Dios. Yo creo que todos los días vamos aprendiendo algo nuevo de Dios. Amén. Y cada uno va aprendiendo en la medida que también le es necesario para él o para ella, y también para ir creciendo, para su crecimiento espiritual. Porque cada crecimiento espiritual, cada proceso en nuestra vida es diferente, ¿cierto?, de cada persona. No todos hemos pasado por el mismo proceso, no todos vamos a aprender igual, no todos vamos a entender igual, no todos vamos a creer igual. Pero lo importante es que estemos ahí, creyendo, aprendiendo, poniendo de nuestra parte. Amén. Entonces, sin fe, como decía, ¿cierto?, este versículo, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el principio de la fe es creer que Dios existe, pero que Dios existe. No que existe por rato, sino que existe todo el tiempo, en cada momento, en cada situación. Amén. Y además dice que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Amén. Si yo creo en Dios, le voy a buscar con sinceridad. Dios sabe cómo son las cosas. Hoy mismo llegaba a este lugar y yo le decía: Señor, ando un poquito delicado de salud, ando cansado, Señor, humanamente hablando, tengo como flojera, como cansancio acumulado, como flojera, no sé cómo definirlo. No tengo muchas ganas hoy día, Señor, de hacer el chalón. No, pero no, esto no depende de mis ganas, esto no depende de mi fuerza, esto no es si yo quiero o no quiero hacerlo, esto es que tengo que hacerlo, porque es algo que el Señor me ha pedido hacer, algo que yo le prometí al Señor hacer, y tengo que estar acá. Independientemente de la situación, amado mío, yo entiendo que el Señor algo quiere hacer en nuestra vida. Primero me está hablando a mí, ¿cierto? Luego le habla a usted. Esta palabra primero es para mí, esta enseñanza primero es para mí, y luego lo que salga de acá y usted pueda tomar, tómelo para usted también. Amén. Pero no es cuando nosotros queremos nomás. Nosotros tenemos que luchar contra nuestra carne. Y luchar contra nuestra carne no significa luchar solamente contra la tentación, contra el pecado, sino que también tenemos que luchar, amados, muchas veces contra la flojera, contra enfermedad, contra momentos y situaciones que nosotros vivimos. Hay momentos, yo sé que este ejemplo es un poco fuera de contexto, pero muchas veces, por ejemplo, los pastores, ¿cierto?, o las pastoras o los líderes, muchas veces hemos tenido que hacer como el payasito del circo. El payasito del circo puede tener miles de problemas, puede estar muy agobiado, con mucha enfermedad, lleno de problemas, lleno de deuda, pero en el momento que él tiene que salir, ¿cierto?, a cumplir su labor como payasito, tiene que sonreír y tiene que hacer reír a los demás. Una vez escuchaba yo la historia de un payasito en un documental donde decía que muchas veces él se levantaba muy mal, enfermo, agobiado por las cuentas, con muchos problemas, muchas dificultades. Pero dice que en el momento que él asumía, ¿cierto?, la responsabilidad que tenía, en primer lugar, como personaje, y tener que trabajar para el sustento de su familia, ¿cierto?, todo eso lo llevaba a él y lo impulsaba a hacerlo. No era llegar y decir: no, yo no quiero ser más payasito, así que yo renuncio y no sé en qué voy a hacer ahora. No, era su vida, era lo que él hacía. Vivía en un circo y todo. ¿Y qué tenía que hacer este payasito? Se tenía que maquillar todo, y dice que antes de salir respiraba profundo y decía: aquí voy, lo voy a hacer con todo el amor. Se entregaba, moría, ¿cierto?, a él como persona, y se colocaba ahí en su personaje. Y salía, decía, al circo, a la pista, y hacía reír a todo el mundo, y él se reía y él disfrutaba. Y el ver tanta gente feliz a él lo llenaba, y eso lo hacía recapacitar, ¿cierto? Mientras él estaba haciendo esto, decía, pensar que no quería estar aquí, y estando aquí
Dice que él pensaba, mientras él hacía su presentación como payasito, decía, pensar que no quería estar aquí y ahora que estoy aquí, la gente se ríe, lo disfruta, hoy me ha hecho súper bien esto, estoy bien, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces el cristiano tiene que, insisto, yo sé que el ejemplo no es el más adecuado posiblemente, está fuera de contacto, porque ninguno de nosotros tiene que andar haciendo la del payaso o la del Tony, ¿me entiende? Pero quiero que vamos al ejemplo, espero que usted comprenda y pueda entender lo que yo quiero decir, ¿cierto? Que muchas veces como cristianos, como pastores, como hermanos, como líderes, como lo que Dios, la honra que Dios haya puesto en nuestra vida, principalmente como su hijo, como cristiano, debemos muchas veces morir a nuestra carne. Y morir a nuestra carne, insisto, no es solo morir a nuestros deseos carnales, al pecado, a desear a la mujer de mi prójimo, a querer emborracharme, a los vicios, a no sé. No tan solo tiene que ver con eso, tiene que ver también con luchar contra nosotros mismos muchas veces, contra nuestra forma de pensar, con nuestra falta de fuerza, con nuestra flojera, porque a veces, ¿por qué no oramos? Porque tenemos flojera, porque tenemos sueño. Pero para ver televisión, para estar metidos en las redes sociales, no tenemos flojera y no tenemos sueño. Pero mire, haga la prueba de esto, o analícese en su vida. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque a mí me ha pasado, no lo digo porque a mí no me pasa. Yo lo que comento y digo cuando estamos enseñando algo, lo digo y lo comento porque a mí me pasa, por hermano, porque soy ser humano. Si no crea usted porque soy pastor, soy diferente a usted, no, y posiblemente a mí me cuesta mucho más de las personas o amigos, hermanos, que muchas veces nos ven a través de este programa. A mí a lo mejor me cuesta caminar y me tengo que esforzar 3 veces más de lo que usted lo hace, porque posiblemente usted es un hombre de fe, una mujer de fe y ha logrado un nivel espiritual importante en su vida cierto, y a lo mejor usted espiritualmente hablando puede ser mejor que yo, sino por el hecho de ser pastor yo soy mejor que usted. No, hermano, eso es un error. Yo tengo que luchar para ser un ejemplo, por supuesto que sí. Tengo que esforzarme para ser un ejemplo, por supuesto que sí. Tengo que predicar con el ejemplo, y eso, hermano, es una labor, una tarea muy importante que cada pastor debe hacer. Amén. Pero en esa lucha yo también tengo que morir a mi carne. Y no solo en el pecado, así como ¡ay!, que los vicios, que las mujeres, que la pornografía, que la droga, que el alcohol, no. Muchas veces tengo que luchar también conmigo mismo, con mi yo, con mi persona, con mi carnalidad. Porque a veces uno, en vez de orar y estar orando, se pega en la tele a ver series. Se pega ahí en la televisión, ¿cierto?, a ver películas. Y yo a veces digo, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo hago. Pero cuando llega el momento, hermano, de orar, ¿sabe? Muchas veces me ha pasado, voy a orar y digo, bueno, si tuve tiempo 1 hora para estar metido en la tele, viendo una serie, bueno, ahora tengo que darme el tiempo de orar. Y como Dios se lo merece. Pero muchas veces he ido a orar, llevo 5 minutos orando, y me baja todo el sueño, me baja todo el cansancio. Y empiezo a orar y a bostezar. Y, ¡ay, Señor, no puedo, estoy cansado! Pero estuve 1 hora metido en la tele. Y ahí empiezo, no, Señor, reprendo esto, reprendo este cansancio, reprendo este sueño, reprendo esta flojera, Señor, porque mi carne le gusta lo que a ella le gusta, nomás, a la carne le gusta ver tele, a la carne le gusta estar metido en las redes sociales, a la carne le gusta, no sé, hermano, leer cualquier cosa menos la Biblia a veces. Incluso cuando usted lee la Biblia, hay mucha gente que me dice, pastor, yo no puedo dormir en las noches. Yo le digo, yo tengo el remedio, lea la Biblia. Ay, pastor, pero sí. Mire, yo he leído cosas, muchas veces revistas o libros, y me entusiasma, pero cuando empiezo a leer la Biblia en la noche, me da un sueño, hermano. Se me cansa la vista, sí. Todo lo que tiene que ver con el Señor, viene esa carnalidad. Y esto, hermano, es lucha contra el espíritu. No tenemos lucha contra carne ni sangre, dice la Escritura, sino que es lucha contra espíritu, ¿cierto? Y potestades. Y vienen esos espíritus a nosotros, hermano. Y nosotros tenemos que luchar contra esos espíritus que vienen y se apoderan de nuestra carne.
Amén. Entonces debemos estar en esa lucha constantemente. Ahora, yo le insisto en esto, amados míos. No por el hecho de ser pastor. Hay mucha gente que me dice, pero usted es pastor, pues ¿cómo? Hermano, yo posiblemente soy, ¿cómo poder decirlo, hermano? A lo mejor yo cometo más errores que usted. Si el hecho de ser pastor a mí no me santifica. A mí lo que me santifica es buscar al Señor, es buscar a través de la palabra, es buscar presencia del Espíritu Santo, es aprender de Jesucristo, seguir su camino. Eso, amados míos, es lo que a mí me va santificando, pero no el hecho de ser pastor, o ser un líder, o ser un obispo, un apóstol, porque hoy día ya como que pastor a muchos les quedó chico, entonces hoy día ya la mayoría quiere ser apóstol, ya no quiere ser pastor, siendo que el pastorado es un trabajo tan hermoso, hermano. Cuando uno entiende lo que es el pastorado, que uno está aquí para servir y no para ser servido, que uno está aquí para dar y no para recibir, que uno está aquí para administrar lo que Dios pone en tus manos, pero no para ti, sino que para otros, para la obra del Señor y para otros. Amén. Así que eso, amados míos, es importante, muy importante este primer principio, ¿cierto? Lo vamos a llamar así, el principio mayor, el principio más importante, ¿cierto? Que nosotros debemos tener para tener fe es creer en Dios, es creer que Él existe. Y creer que Él existe es entender que Él está ahí. Si yo creo que este lápiz está aquí es porque lo veo, ¿cierto? Yo insisto, mucha gente me dice, pero a Dios no lo vemos. No, hermano, no lo vemos, físicamente no lo vemos, pero en el Espíritu sí le podemos ver, en el Espíritu sí le podemos sentir, en el Espíritu podemos ver, con los ojos espirituales podemos ver cómo Dios ha transformado y ha cambiado nuestras vidas, cómo Dios ha transformado y cambiado la vida de muchos otros. Por lo tanto, Dios sí es real y se hace real a través de su testimonio. Por eso es importante cuidar nuestro testimonio. Si Dios te sanó, Dios hizo un milagro en tu vida, tú debes ser el hombre y la mujer más agradecida de Dios y no dejar nunca de servir a Dios y estar ahí constantemente buscando de su presencia, orando, ayunando, leyendo la palabra, sirviendo al Señor en los quehaceres del ministerio. Amén. Entonces, un día vamos a hablar sobre ese tema también, hermano, los quehaceres del ministerio, porque hay muchas personas que piensan que los quehaceres del ministerio tienen que ver con ir al culto, reunirse en el culto y hacer todo lo que tenga que ver con la iglesia. No, amados míos, nuestro trabajo como cristianos va mucho más allá. Ese es un deber que nosotros tenemos como cristianos, de congregarnos, reunirnos, porque es ahí donde aprendemos, donde nos conocemos, donde formamos equipos de trabajo, donde aprendemos para ir a enseñar, donde somos preparados para ir a ser discípulos, donde somos discipulados para discipular. Por lo tanto, es un deber como cristiano, ¿cierto? Es un deber como hijo de Dios estar y ser parte de una congregación, ser parte, ¿cierto?, de la familia de Cristo. Amén. Ser pastoreado, ser dirigido, ser enseñado, ser ministrado a través de la palabra del Señor. Entonces, cuando una persona cree en Dios, realmente está dispuesto a hacer todas esas cosas. Cuando uno realmente cree en Dios, está dispuesto a servir a Dios, a ser útil en su obra, a aprender, a orar, a buscar, a ser parte del trabajo que hace la Iglesia de Cristo en la sociedad. Está dispuesto a hablarle de Cristo a todos sus amigos, a sus vecinos, a sus parientes. Está dispuesto de llevar y ser portador del Evangelio de Jesucristo. Esa persona cree en Dios. Pero aquel que dice que cree en Dios solamente porque sabe que Él existe y tiene esa fe que Él existe y punto, y no le sirve a Dios, amados míos, eso no es creer en Dios. Eso es creer en Dios a mi conveniencia. Entonces yo no recibo la bendición de Dios así. Yo recibo la bendición cuando creo en Él fielmente. Entonces creer en Él fielmente significa trabajar en su obra, hacer lo que Dios me manda hacer. Amén. Pero, y mire lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Entonces creer en Dios no es solamente decir que usted cree en Dios, no es solamente creer que existe.
No, creer en Dios, amados míos, tiene que ver con buscarlo con sinceridad. Entonces yo busco a Dios con sinceridad. Buscar a Dios significa alabarlo, significa adorarlo, significa obedecerlo, significa seguir lo que Él nos ha mandado a hacer, que es seguir hoy día el Evangelio que fue trazado por su Hijo Jesucristo. Ser, cierto, seguidor de Cristo, seguidor del Evangelio de Jesucristo. Allí es donde nosotros vamos a demostrar que realmente creemos en Dios. Pero aquel que cree en Dios y no hace su palabra, aquel que cree en Dios y no cumple con su palabra, aquel que cree en Dios y no está en los caminos del Evangelio de Jesucristo, entonces no cree en Dios. Es una persona que cree solamente de labio. Pero aquel que cree, amados míos, entiende que esto es una relación. Y en una relación existe compromiso, fidelidad, existe trabajo mutuo, existen muchas cosas. Amén. Por lo tanto, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Amén. Entonces, si usted dice que cree en Dios, demuéstrelo. ¿Cómo lo demuestro? Sirva al Señor, sirva a Dios. Déjese discipular, déjese guiar por un pastor, sea pastorado, amén. Pertenezca a una familia cristiana, pertenezca a una congregación, sea parte de una congregación, sea parte de la iglesia de Cristo, sea parte del cuerpo de Cristo. No importa el letrero, no importa el lugar donde usted vaya, lo importante es que usted sirva a Dios. Allí, en la iglesia de Cristo, allí en la congregación es donde usted va a aprender, en donde usted va a ser discipulado y en donde usted va a crecer espiritualmente. Amén. Para eso necesitamos a Dios, necesitamos a su Hijo Jesucristo, necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Te necesito, Dios, te necesito, dice esta hermosa alabanza que vamos a escuchar a continuación, para poder vivir, para poder respirar. Hermano, si hasta el aire que respiramos, allí está la presencia del Señor. Por lo tanto, esa debe ser nuestra fe y nuestra creencia. Creer que Dios está en todo lugar. Creer que Dios está en el aire, que está en las nubes, que está en el cielo, que está en la tierra, que está en el agua, que está en todo lugar está Dios. Se manifiesta la obra de Dios. Y también, y principalmente, en usted y en mí, que somos sus hijos. Allí se manifiesta la obra del Señor. Amén. Le invito a escuchar esta hermosa alabanza. Te necesito, Dios, te necesito. Te necesito, Dios, te necesito. Te necesito, Dios, te necesito. Para poder vivir te necesito. Y para ser feliz te necesito.
Amén. Hermosa alabanza, ¿cierto? Que interpretaba nuestra hermana Ruth Alfaro. Que el Señor le bendiga también a nuestra hermana. Y damos gracias al Señor también por tener hermanos y hermanas, ¿cierto? Adoradores que están ahí adorando en espíritu y en verdad. Amén. Con estas hermosas alabanzas que el Señor nos permite escuchar. Bueno, dejemos a un lado nuestros prejuicios. Dejemos a un lado lo que nosotros creemos y comencemos a creer realmente en Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escudriñando su palabra, aprendiendo de la Escritura. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios y no necesito ir a la iglesia, no necesito estar encerrado en una iglesia para creer en Dios. Está mal. Lo siento, perdón que se lo diga, pero está mal. Dios está en todo lugar, así Dios está aquí también en mi casa. Está bien. Ahora, ¿cómo podría estar bien eso? ¿O cómo yo podría respaldar eso y decirle, está bien, hermano, está bien? Es que si yo supiera realmente y que con hechos se demostrara que es así, no con bla bla, perdón el gesto, pero es que sabe que, hermano, de verdad hay mucha gente que tiene mucho bla bla. Uy, no, pastor, nosotros en mi casa somos, uy, Dios, aleluya, gloria a Dios. Somos tan espirituales en mi casa, oramos, leemos la Biblia. No, todo ahí, no hay pa' que ir, no tenemos para qué ir a la iglesia nosotros. Pero de la boca para afuera, porque en realidad no es ni la cuarta parte de lo que dicen. Con suerte, entre comillas, con suerte dan las gracias por los alimentos. Entonces, ¿dónde uno aprende, hermano? En la congregación. Es necesario tener una cabeza, es necesario tener un pastor que a usted le guíe. Por lo tanto, busque un lugar donde congregarse. No sea terco, no sea terca, no se quede ahí en casa pensando que usted algo va a aprender. No, yo aprendo porque veo YouTube, veo Facebook, veo cualquier predicación. Pero le aseguro que ninguna de esas predicaciones hasta el día de hoy a usted lo han encaminado. Posiblemente le han ayudado y posiblemente le han ayudado a aclarar algún tema, alguna situación o alguna circunstancia. Usted, por misericordia del Señor, recibe un mensaje ahí. Dios nos ama, Dios nos quiere con todo su corazón. Por lo tanto, Él siempre va a permitir que todo esto nos ayude a bien. Pero para aprender, usted tiene que ser discipulado. Usted tiene que estar en un discipulado, tiene que estar en una escuela bíblica, en un estudio bíblico. Usted tiene que ser enseñado, usted tiene que ser guiado y en un orden, hermano. Usted no puede hablar un día de un tema, otro día de otro, si a las finales, ¿qué va a aprender así? No, es que yo quiero saber de esto, no, usted tiene que saber todo y aprender de todo. No estoy diciendo memorizar todo, no estoy diciendo que usted tiene que ser un experto en la palabra, no estoy diciendo que tiene que ser un teólogo no. Pero es importante, hermano, tener esa actitud de ser guiado. Jesús vino y tomó discípulos y los transformó, ¿cierto? Y los nombró apóstoles. Pero así todo, Jesús tenía muchos más seguidores que esos 12. A esos 12 los escogió como sus apóstoles para que fueran aquellos los que guiaran también a otros. Amén. Los que sean portadores del evangelio, de su evangelio. Por lo tanto, ¿cierto? Siempre hay un liderazgo. Siempre usted tiene que ser liderado por alguien. En la historia, desde Jesucristo en adelante, en la historia, nadie ha sido un llanero solitario. Nadie ha aprendido solo. Usted puede leer la Escritura, usted puede memorizar, usted puede hacer muchas cosas. Pero aprender significa poner en práctica las cosas, no memorizar, no aprenderse la Biblia. Aprender significa que usted lo aprendió, o sea que usted lo está haciendo. Aprender significa que usted leyó la palabra, entendió la palabra y la puso por obra. Eso es aprender. No es decir, no, pero es que en Hebreo capítulo tanto, y en San Juan capítulo tanto, y en Números, y en Samuel, y en Reyes, y en Crónica, y en Salmo, y en el versículo tanto, capítulo tanto, dice esto. Usted es un sabiondo nomás. Usted tiene información, pero ¿realmente está haciendo la palabra? Por eso uno tiene que irse despacito, y siempre nosotros hablamos y decimos que esto es un proceso. No podemos pretender que la gente se aprenda toda la Biblia completa de un paraguaso si no la está poniendo en obra, si no la está poniendo en práctica. ¿Qué saca de llenarse de letra? Ahí es donde se cumple lo que decían los viejitos antiguos, la letra mata. Sí, porque hay gente que se llena solamente de letra, pero la palabra es para aprender
y hacerla. Y la palabra, la forma correcta de aprender la palabra es poder ir versículo a versículo, entendiendo lo que dice, comprendiendo lo que dice, poniendo en obra lo que dice. ¿Para qué va a leer 10 capítulos al tiro si no va a poner en práctica ni siquiera el 1% de eso? Amén. Entonces, amados míos, dejemos tanto prejuicio a un lado. Déjese enseñar, déjese guiar. No sea terco, no sea terca, se lo digo en todo el amor del Señor. Usted déjese guiar, tiene que ser pastoreado, tiene que pertenecer a una congregación donde le enseñen, donde lo eduquen, donde, ¿cierto?, lo lleven por el camino, ¿cierto?, correcto, que es el Evangelio de Jesucristo. Y no por doctrina humana. Hoy día que hay muchas iglesias también que hoy día predican más doctrinas humanas que la misma palabra. Y han traído toda la palabra para beneficio de ellos mismos. Y usted lo puede ver, y usted lo nota. Si uno es inteligente, hermano. El ser humano Dios nos hizo con inteligencia, con sabiduría, discernimiento. No permita que le metan el dedo en la boca. Que la gente no use la palabra a conveniencia de ellos y que puedan a usted aprovecharse de usted. Sobre todo el tema de los dineros. Ojo con eso. Amén. ¿Por qué? Porque ayer hablábamos con respecto a ese tema. Diezmo y ofrenda. No es una obligación. Por supuesto que no es una obligación. No es obligación para nadie. Nada de lo que usted haga para Dios es obligación. Nada. No solamente los diezmos y la ofrenda. Nada es obligación. Usted todo lo tiene que hacer por gratitud a Dios. Ahora, decíamos ayer, la ofrenda y los diezmos no son una obligación, pero son un deber que el cristiano tiene que cumplir en el lugar donde está sirviendo al Señor. ¿Para qué? Para el crecimiento de la obra. No es una obligación, no es una condición para estar dentro de la iglesia, pero el cristiano que lo entiende y lo hace es bendecido. El cristiano que no lo hace, ¿cierto?, simplemente no recibe bendición de esa área, ¿cierto? Pero no como lo que decía el pastor que salió en las redes sociales hace poco, que va a recibir maldición, que va a quedar sin trabajo, que Dios lo va a castigar si usted no da diezmo ni ofrenda. Eso es una mentira, hermano, es una mentira. Solamente Dios bendice, Dios nos ama, amén. Por lo tanto, no es así como lo expresa. Bueno, no me quiero volver a ir a ese tema porque la verdad las cosas que a la gente le interesa mucho ese tema, hermano. El tema de los diezmos, la ofrenda, a la gente ojalá todos los días uno predicara esto y lo enseñara y dijera siempre que no es obligación y no es obligación y no es obligación. Y la gente tanto, ¿sabe cuál es el problema que hay con las personas? Y perdón que lo diga así, pero la gente que viene a Cristo, y con un hermano lo conversábamos hace un tiempo atrás, cuando la gente estaba en el mundo y pertenecía a un club deportivo, a una sede social, a un grupo de no sé qué, podía pertenecer a 5 grupos y en los 5 grupos había que poner cuotas, había que aportar para el crecimiento, para comprar implementación, para pagar el arriendo del lugar, para ser parte, y ahí encantado, todo. Pero cuando venimos al Señor, que nos duele, hermano, nos duele y nos duele que de ofrendar o diezmar y que nos molesta cuando nos hablan de eso. Eso es porque usted no ha sacado el dinero de su corazón, es porque aún ama el dinero. Amén. Y aquel que obliga, aquel que dice que es una obligación, aquel que lo pone de una forma como una obligación para la gente y tiene que hacerlo, y los persiguen y les piden y les exigen el diezmo y la ofrenda, eso también, ahí está pasando algo también con la persona que lo exige. Esa persona también le tiene amor al dinero. Aquí todo se hace por gratitud, por amor al Señor. Dios bendice, por eso la palabra dice Dios bendice al dador alegre. No dice al que lo hace por obligación, o lo hace por costumbre, lo hace por tradición, no, al alegre, al que lo hace con alegría. Si usted diezma y ofrenda, hágalo con alegría, porque es para el Señor y es para que la obra del Señor crezca. Amén. Pero no insista usted en que no es obligación. Claro, si no es obligación, por supuesto que no. Pero es un deber que debemos cumplir como cristianos. Yo lo hago todos los meses, hago lo que tengo que hacer. Ofrendo, y usted dirá, pero usted es el pastor. Sí, pues yo también ofrendo al ministerio. Y si no, yo le invito a que usted le pregunte a cualquiera de los hermanos de mi iglesia si yo ofrendo o no ofrendo. Y se nota que yo ofrendo. Yo también diezmo. Y si usted me dice, pero ¿y a quién le va a diezmar si usted no tiene pastor?
o hoy día un ministerio independiente y no tiene una cabeza. No, pero nosotros yo tengo pastores que amo mucho en el Señor y mis diezmos se los envío también a los pastores. Un mes puede ser un pastor, otro mes otro pastor, porque yo lo que hago es honrar la obra del Señor a través de mi diezmo. Y lo hago. Y si usted no me cree, hay pastores testigos de esto. Aquellos pastores que han recibido mis diezmos, los cuales me bendicen cuando los doy. Entonces yo hablo lo que hago. No predico ni enseño lo que no hago. Amén. Así que eso, hermano. Bueno, que Dios les bendiga grandemente. Vamos a saludar a quienes alcanzamos. Estamos muy pasados en la hora. Ya. Mi hermana Leonor Fajardo, Dios le bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Saludar también a mi hijita Camila Lizama. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Desde el campo nos está viendo mi hermana Leonor desde Curicó, Villa Prat, que el Señor le bendiga. Desde Los Ángeles, mi hermana Ruth Solís Beltrán, buenas tardes, pastor, bendiciones para usted y su familia y también para todos los hermanos. Amén, mi hermana Ruth, que el Señor le bendiga grandemente. Saludamos también en Contulmo a nuestro pastor César y su esposa, la pastora Yasna, que el Señor les bendiga grandemente ahí en su ministerio Aliento de Vida, ministerio radial Aliento de Vida. Saludo, amado pastor, dice, que Dios les bendiga, amados pastores. Mi hermana Paula Medina, también que el Señor le bendiga grandemente. Me imagino que debe andar trabajando a esta hora, pero igual ella se conecta ahí por ratito, si no nos ve más tarde. Saludar también a Marilda Cifuente, que el Señor le bendiga grandemente. A mi hermano Juan Francisco Inostroza, que también nos está viendo a esta hora, Dios le bendiga. A nuestra pastora Antonia Mendoza, que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Mi hermana Ruth Solís dice, pastor, quiero pedir la oración por un amigo. El nombre es Jaime, que está enfermo del estómago, por favor. Gracias. Amén. Vamos a estar orando. Amén. Marco Antonio Buenupi, desde Villarrica también lo saludamos, que el Señor le bendiga. A mi hermana María Sangüesa, bendiciones también para ella. A mi amada hermana Natalie Lisette Valenzuela, desde Maipú, que el Señor le bendiga grandemente. Amén. A nuestra pastora Miriam Angélica Aguilera, desde Los Ángeles, que el Señor le bendiga grandemente también. A mi hermana Francisca Martínez, de Puente Alto, Dios te bendiga, hijita. Un gran abrazo para ti y toda tu familia. Amén. Y a María Isabel Hidalgo, que también nos envía acá un mensajito y dice, gracias por compartir. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo a todos aquellos que nos ven a través del cable, en la 7ª, 8ª y 9ª región, como así también un saludo a nuestros hermanos de la cárcel de Mulchen, que nos ven también a través de este programa del cable. Sean todos ustedes bendecidos y nos encontramos en nuestro próximo Shalom, el devocional de la mañana. Shalom, shalom.